Gente, ¿cuál es la mejor técnica, habilidad, poder de cada anime o shonen de peleas? Pues aquí os traigo 20 series con su respectiva mejor técnica, no necesariamente la más poderosa, sino la mejor, que es más interesante. Desde el mejor queer de Boku no Hero hasta la técnica más rota de todo Dragon Ball, New Order de Star on Stripe de My Hero Academia. Y seguramente me estarás insultando, porque debería estar el All for One o el One for All, pero cállate y deja que te explique. Porque es un poco injusto que lo comparemos con estos queers, ya que estos son acumulativos. All for One ha ido acumulando queers robados a lo largo de los años para usarlos en combates, mezclarlos entre ellos y así crear nuevas técnicas o utilidades, o incluso se lo han compartido aliados. En el caso de One for All aumenta la potencia de poder bruto y los queers de los anteriores portadores, siendo cada generación más poderosa que la anterior. Creo que con esto ya lo habréis pillado. Estos queers son buenos porque son viejos, son la primera generación, por lo tanto llevan años haciéndose fuerte, pero Star on Strike llegó, soltó, a mí me suda el coño papi, voy a estar rota, y efectivamente lo está, y demasiado. ¿Qué te permite hacer este queer? Pues básicamente crear nuevas reglas, con algunas condiciones. Debe tocar el objeto o la persona, decir su nombre y establecer la norma. Y solo pueden haber dos normas a la vez. Y ojo, estas reglas no son absolutas, no puede manipular la realidad a nivel Dios. La puede manipular hasta cierto nivel, lo cual suele estar bastante roto. En universos en los cuales existe un personaje que puede manipular la realidad hasta cierto nivel y los niveles de poder no se van muy de madre, ese personaje suele estar roto. Y se nota, ya que Star on Strike puede one-shotar a su enemigo y sin importarle la resistencia del otro. Básicamente como intentó con Shigaraki. Tomura Shigaraki explotará si usa su queer. Tomura Shigaraki no podrá moverse. Además se puede aplicar a uno mismo, haciéndose mucho más fuerte, con ciertos límites físicos. Por ejemplo, no podía superar a All Might. Aún así está entre los top tier del verso en fuerza física, teniendo en cuenta que su poder no es físico. Así que sin dudas es un queer asquerosamente roto. Literalmente perdió contra Shigaraki porque tenía esquizofrenia. Sí, la única debilidad de este queer es que tu enemigo tenga esquizofrenia o esté un poquito loco. En comparación a los demás queers que pueden ser tirar bolitas, ser duro o ser una puta rana, pues ¿qué quieres que te diga? Está demasiado roto para el verso. Para mí sin dudas el mejor queer de todo Boku no Hero, All Mighty de G-Watch Yuhabaja, como lo conozcas, de Bleach. Aunque ya hablaremos más adelante de que esto es bastante discutible. En Bleach hay técnicas muy rotas. Básicamente de primeras, el All Mighty le permite ver el futuro cercano, comprendiéndolo a la perfección. De esta manera, comprendiendo tanto las técnicas, poderes y habilidades del enemigo. Vamos, que lo que puedes ver es el futuro cercano de una pelea, lo cual no está mal, pero eso no es lo verdaderamente roto de esta habilidad. Lo que está roto de la habilidad de G-Watch es que puede moverse entre los posibles futuros, por así decirlo, eligiendo aquel que más le convenga para su victoria, siendo algo así como una manipulación del destino, eligiendo el mejor camino. Un ejemplo de esto sería lo siguiente: pongamos que en una pelea contra Ichigo, G-Watch tiene tres opciones: una en la que pierde, otra en la que gana pero pierde y es muy dañado y otro personaje lo podría derrotar, y otra en la que destroza, papea y humilla completamente a Ichigo. Pues G-Watch, al utilizar el All Mighty, podría escoger el futuro que más le convenga, trayéndolo al presente y así ganando sin ningún tipo de daño. Por ejemplo, esto lo hace en contra de Ichigo para impedir que este utilice su Bankai, ya que sabe que es un Bankai muy peligroso. Ahora bien, esta técnica no es perfecta, no es un personaje omnisciente, no puede crear futuros de la nada. Él puede moverse entre los posibles futuros. Por eso, por ejemplo, fue derrotado, bueno, y también con ayuda del guión, por Ichigo, Aizen y compañía, ya que fue engañado por Aizen, Ichigo le hirió, entre otras muchas cosas. Vamos, básicamente, si un personaje fuera mucho más rápido o fuerte que G-Watch, no podría hacer nada. Y ojo, he escogido esta habilidad porque me parece bastante buena, pero hay otras más que podrían entrar. Por ejemplo, el Respira de Barragan es básicamente que tira un humito que si te toca te envejece, pero tanto a personas como objetos, los mata de viejos. O la habilidad del Visionario, que básicamente es imaginarte lo que te salga de los huevos y hacerlo realidad. Hay ciertos límites, tienes que comprender lo que imaginas, se te puede ir de madre o tu imaginación no llega tanto, pero en general en Bleach hay muchas habilidades. Se podría hacer un top solo de Bleach. Es un universo con habilidades muy rotas y complejas. Pero pasemos al siguiente: el Golden Experience Requiem de Giorno de la parte 5 de JoJo's, concretamente su habilidad de regreso a cero. Pero vamos a hablar un poquito del stand entero. Básicamente el Ger es la evolución de Golden Experience por ser atravesado con la flecha Stand. Con esto sabemos que una conserva las habilidades normales del Golden Experience, que son básicamente la creación de vida, puede transformar objetos inorgánicos en seres vivos, ya sean animales, órganos o incluso plantas. Además, si por ejemplo alguien dañara una mariquita que crea Giorno, al dañarla recibiría el daño, así que esto está bastante bien. Además puede acelerar la evolución o el crecimiento de esas vidas que ha creado, haciendo que una planta crezca de ser un pequeño tallo a ser un árbol gigante, entre algunas otras aplicaciones que puede tener este stand. Es bastante versátil, pero vamos a lo interesante: el regreso a cero. Básicamente el Ger tiene una de las técnicas más rotas de todo JoJo's, que es revertir todas las acciones y fuerzas de voluntad a cero, básicamente anulando cualquier ataque que fuera a recibir Giorno. Además, un punto muy importante es que estos auto
automático. Aunque el usuario no se dé cuenta, en este caso Giorno, el Her actuará por voluntad propia y detendrá ese ataque, llevándolo a cero. Ojo, esto llevar a cero es importante porque técnicamente ataques que sean infinitos no podría revertirlos, ya que algo infinito no puede regresar a cero, porque es infinito básicamente. Además, algo curioso es que el Her tiene otra habilidad que en parte nace del regreso a cero, que es el bucle de la muerte. Y es que básicamente si el Golden Experience Requiem mata al enemigo, este seguirá muriendo continuamente, ya que regresará al punto cero, es decir, a cuando estaba con vida, volverá a morir de una forma diferente y repetirá un bucle infinito de muertes, que básicamente es lo que le pasa a Diavolo, siendo un stun que tiene una habilidad muy útil defensivamente hablando y también una habilidad muy sádica. Quiero decir, estás matando continuamente a un ser, está en una tortura infinita, lo cual está bastante roto. Siendo sinceros, podría haber entrado algún que otro stun, o mejor dicho, alguna técnica, algún otro stun, como puede ser la rotación infinita de Task 4, el protagonista de la parte 7 de JoJo's, que básicamente es un ataque infinito que ignora el espacio-tiempo totalmente. Está muy roto, pero soy una persona que normalmente prefiere las habilidades defensivas respecto a las ofensivas, así que por eso me he quedado con el regreso a cero. También tenemos las técnicas de Meeting Heaven o del mejor presidente de los Estados Unidos, así que sería bastante discutible, pero yo me quedo con esta. Pero con JoJo's, dependiendo del contexto, puedes elegir uno u otro, pero creo que de manera general el Her es el que mejor funciona, o al menos en mi humilde opinión. Pero pasemos al siguiente, los portales de Blast de One Punch Man. Antes que nada, si alguien me dice los golpes serios de Saitama, yo lo siento, pero no, en sí los golpes serios de Saitama es un puñetazo que te puede dar tu madre si quiere. Simplemente es que Saitama tiene stats físicos absurdos al haber removido su limitador, así que no vale. Pero bueno, vayamos a lo importante. ¿Cómo funcionan los portales de Blast? Blast crea unos portales que no solo le permiten moverse por el espacio, sino incluso entre dimensiones, como él mismo nos explica. Así que sí, para llegar puntual a un sitio está de lujo. Y no solo los usa como medio de transporte, por así decirlo, también lo puede utilizar con otras personas, sino que les da un uso defensivo. Por ejemplo, cuando Garou intentó golpearlo, Blast creó varios portales al instante, desviando los ataques, enviando la energía a otro lugar. Y como podemos ver, puede crear varios portales a la vez de forma muy rápida, pero además tiene un uso ofensivo. Por ejemplo, en su pelea contra Garou, forzó a Garou a entrar en un portal, lanzándole otro ataque. De esa manera, Garou, al salir por el portal, básicamente Blast podría aparecer por ahí y aprovechar para meterle un puñetazo. Y básicamente, para lo que sirve esto, al menos en un uso ofensivo, es para marear a tu enemigo enviándole de un portal a otro, o incluso encerrarlo entre dos portales enviándole a otra dimensión o extremadamente lejos, que es lo que intentó Blast con Garou, pero lo que pasa es que Garou, pues bueno, le copió el truquillo, así que no sirvió de mucho. En general, una habilidad muy versátil que sirve tanto fuera como dentro del combate, y dentro del combate es tanto ofensiva y defensiva, lo que lo hace una técnica muy completa. También hubo dos técnicas que estuvieron a punto de quedarse con este puesto. La habilidad de Phoenix Man, que es básicamente pues se muere, revive y revive más fuerte, pero en el redibujo fue nerfeado y además técnicamente tiene debilidades bastante tochas, como es intentar engañarle y quitarle el traje, o simplemente no matarlo y encerrarlo en algún sitio. De hecho, Blast sería un counter bastante bueno de esto. Y otro es el corte dimensional de Inti Boy, que siendo sinceros, si no hubiera habido redibujos, esta hubiera sido la técnica número 1, ya que son unos cortes que no le importan ni el espacio ni el tiempo, ya que atacan desde una dimensión completamente diferente. Pueden apuntar a tu enemigo. Siendo sinceros, es una técnica buenísima, pero entre los 1000 redibujos que han nerfeado a Inti Boy, que me da miedo que vuelvan a hacer un redibujo, siendo sinceros, no me fío de meterla. Hasta que no hayan pasado 2 arcos y estén terminados, no me fío de que esto vuelva a ser redibujado. Así que, siendo sinceros, simplemente no lo meto porque ya no tengo claro a qué escala está Inti Boy, qué tan buena es esta habilidad, ni nada. Es una cagada, pero ¿qué quieres que te diga? Con tanto redibujo, es un mareo. Así que dejo los portales de Blast, que están claros sus capacidades y lo buenos que son. El Old Fiction de Kumagawa de la serie Medicap Box. Y ahora vamos con una de las técnicas insignias cuando hablamos de técnicas rotas en el mundo del anime. Básicamente permite convertir en ficción casi cualquier cosa. Y cuando digo casi cualquier cosa es prácticamente todo. Puede borrar el concepto de color, los recuerdos de sus enemigos e incluso el concepto de tiempo para él mismo, haciendo que, por ejemplo, se desplace 200 metros en tiempo cero, ya que el tiempo que ha tardado de ir del punto A al punto B ha sido eliminado. Y dirás, bueno, pues es tan simplemente como matarlo antes que lo active. Pues tampoco. A no ser que tengas una especie de borrado conceptual y lo elimines tanto físicamente como a nivel de alma, prácticamente Kumagawa no puede morir, ya que básicamente también puede eliminar su propia muerte. Así es, tú le pegas un tío, el tío eliminará esa muerte, volverá y te matará, básicamente. También puedes generar prácticamente cualquier objeto a base de imaginación. Normalmente genera tornillos como armas, le gustan los tornillos a este chaval bastante, pero en definitiva es una especie de manipulación de la realidad bastante tocha, eliminando casi cualquier tipo de concepto, ya sea muerte, vida, recuerdos y prácticamente casi cualquier regla, causa y efecto, entre otras, a un gran nivel, pudiendo manipular prácticamente
prácticamente el universo. De hecho, de manera canónica nos dice que podría acabar con el mundo si no se controlara a sí mismo. Lo único malo que tiene, aunque en parte es gracias a eso que puede utilizar su habilidad, es que es depresivo, ya que su habilidad es del tipo Minus, que en la serie de Marcabox son, por así decirlo, solo los depresivos o la gente un poco deprimente puede utilizarla. Como resumen vago, prácticamente es eso. Hay otras buenas habilidades en esta serie, por ejemplo tenemos la habilidad de Medaka, que básicamente es The End, que le permite copiar cualquier habilidad. Pero en las habilidades de copia no quería meterlas tanto porque una habilidad de copia en sí no la considero buena, sino que depende en gran parte de los combates que haya tenido ese personaje a lo largo de su vida. Es decir, per se una habilidad de copia no es buena, sino depende de las habilidades que haya copiado. Y obviamente las habilidades de Najimi, una especie de divinidad de este universo, pues no la he metido porque los personajes que son rollo entidades divinas, grandes demonios o prácticamente dioses en su universo, si eso los usaremos para otro top, porque si no sería un poquito aburrido porque todos serían ese tipo de personajes. Pero vamos con las artes marciales. El Saori o Xiaoli de Baki. Ya de primeras el Kenpo chino en Baki siempre ha estado roto. No por nada Rechukayo nos repetía cada 5 minutos los 4000 años de historia del Kenpo chino. Su Isekai, sí, Rechu tiene un Isekai, empieza literalmente con esto. Y además es canon. Ahora bien, ¿qué es el Saori? Es una técnica tanto ofensiva como defensiva. Tiene los dos aspectos, lo cual lo hace mucho mejor. Pasemos primero con el defensivo. Para mí el más importante. El Saori defensivo se basa en la relajación extrema del cuerpo, de todos los músculos. Básicamente para poder mitigar los golpes que recibas de tu rival. Incluso si eso implica dislocarte partes del cuerpo, como hace Kakukayo contra Yujiro, que se disloca la mandíbula, así no recibir ningún tipo de daño. Básicamente es como si golpearas una hoja de papel que flota en el aire. Sí, lo podrás golpear, pero el daño que recibirá la hoja será mínimo. Es casi como si no golpearas nada. Ahora bien, tiene ciertos puntos débiles. Por ejemplo, si te arrancan un pelo, como hizo Yujiro Hanma con Kakukayo, esa relajación pues se desactiva, porque básicamente estás activando un nervio al arrancar un pelo de una persona, entonces te pones en tensión y ahí te pueden golpear. Así que sí, tiene ciertas debilidades. Armas punzantes también te joderían, pero bueno, sigue siendo extremadamente bueno. Quiero decir, Kakukayo no tuvo daños de los golpes de Yujiro Hanma, la criatura más fuerte de su universo. Pero, ¿y el ofensivo es también bueno? Pues también. Según nos explica Rechukayo, el Saori produce hipostenia, y la hipostenia definitiva permite absorber y contener y liberar el puñetazo definitivo. Sí, lógica de Baki, no busquéis mucha lógica. Pero esta técnica te permite llevar tus golpes al máximo, al punto de que la criatura más fuerte del mundo se apartó de un golpe del Saori ofensivo de Kakukayo, lo cual es una auténtica bestialidad. Es un tío que derrota a ejércitos como el ejército de Estados Unidos. Ahora bien, tiene un punto bastante negativo. Es muy difícil de dominar. Ni siquiera un genio como Rechukayo lo dominó en su vida. Sí que llegó a un muy buen nivel, incluso en su Isekai ha conseguido dominarlo más, pero no lo ha dominado al máximo. Solo Kakukayo lo ha llegado a perfeccionar y tiene más de 140 años. Pero aun con esta negativa, me parece una de las mejores técnicas del universo de Baki. Quizá también estaría el Aiki de Shibukawa, que también es muy bueno. En la vida real no, pero en Baki está roto. Pero personalmente me quedo con el Saori. Kamui de Obito Uchiha de Naruto. Bueno, también de Kakashi, pero original de Obito. Obviamente en algún momento tenía que entrar esta maldita técnica, porque está demasiado rota. Tiene todo tipo de usos, ofensivos, defensivos e incluso para escapar si te da la gana. Y es justamente lo que la hace tan útil y versátil, vale para todo. ¿Pero qué es exactamente el Kamui? Pues así muy resumido, básicamente el Kamui es una técnica ocular, un Taijutsu, que se activa con el Mangekyo Sharingan. Básicamente le otorga al usuario dos habilidades, la teletransportación y la intangibilidad, aunque todo está relacionado con lo mismo, con la dimensión del Kamui. Además, esta teletransportación no solo incluye al mismo usuario, sino a otras personas, por ejemplo, y puede ir un poco donde le salga de las pelotas. Podríamos decir que cada ojo está enfocado en diferentes estilos, siendo el ojo izquierdo el ofensivo y el ojo derecho el defensivo. Pero bueno, vamos a explicar cada uno. El ojo izquierdo, que es el que lleva Kakashi, permite al usuario crear una especie de vórtice espacio-temporal que absorbe al objetivo y lo envía a la dimensión del Kamui. Además, no hace falta enviar al objetivo entero. Literalmente le puedes arrancar un pedazo del cuerpo, como hizo Kakashi con el brazo de Deidara, o si apuntas mejor podrías enviar la cabeza y por lo tanto matándolo en el acto. Y aunque lo envíes entero, básicamente lo habrías enviado a una dimensión de la cual no puede salir y básicamente el tío pues se quedaría ahí hasta morirse de hambre, a no ser que tenga la suerte de poder viajar entre dimensiones como Kaguya, pero después tendrías que conseguir salir de ahí, lo cual tampoco es fácil. ¿Qué es lo único que te puede salvar? Pues una, que estés bastante lejos, porque más lejos esté pues es más difícil que ese bucle espacio-temporal te absorba, o que seas extremadamente rápido, por lo tanto puedes escapar de ese vórtice. Pero y por parte del ojo derecho, pues este tampoco se queda atrás, ya que básicamente este ojo le otorgaba a Obito la intangibilidad, ya que podía enviar su cuerpo o parte
partes de su cuerpo a la dimensión del Kamui, pero sí que podías verlo como tal. Tú estabas viendo que Obito estaba delante tuya, pero tus golpes lo atravesaban y básicamente no le hacías ningún daño. Tiene alguna debilidad, por ejemplo, esta técnica solo la puedo utilizar durante unos 5 minutos más o menos, y cuando utiliza ciertas técnicas ofensivas la tiene que desactivar esta intangibilidad para poder dañar al enemigo, pero aún así te da una gran ventaja para realizar emboscadas, sobre todo pues para evitar daño por parte de tu enemigo. Esquiva su mejor técnica, después apareces en la espalda y te lo cargas. Pero es que además hemos visto qué pasa cuando se combinan los dos ojos en una persona, ya que Obito llegó a hacer esto y básicamente la velocidad de la teletransportación es el doble de rápido. Vamos, que ya si antes era complicado evitar que te enviaran a la dimensión del Kamui, ahora es el doble de difícil. Así que sin dudas una técnica absurdamente rota. Te permite esquivar y te permite matar al enemigo si te apetece. Sin duda está muy rota. Otra que podría haber entrado es el limbo de Madara, esos clones tan fuertes como él y que además no se pueden ver, siendo sinceros, era otra completamente aceptable en este top. Pero al final me he decidido por el Kamui porque la veo bastante más versátil. La técnica de mutación libre de Majito de Jujutsu Kaisen. Y alguno estará, pero más que el infinito de Gojo. Bueno, el infinito es una técnica espectacular. No hay ningún tipo de duda con eso. Básicamente que no te puedan tocar ni dañar está bastante roto, entre otras muchas virtudes que tiene el infinito. Pero el infinito por sí solo no es buena técnica. Y esto se nos deja bastante claro en el manga, ya que el infinito tiene que ir acompañado de los 6 ojos. Los 6 ojos permite que el infinito gaste mucha menos energía. Es en parte gracias a los 6 ojos más el dominio de la técnica del infinito por parte de Gojo después de su pelea contra Toji, sobre todo, que Gojo podía tener el infinito 24/7. Pero sin los 6 ojos no vale para nada, ya que esta técnica gasta demasiada energía. Por otro lado tenemos a Majito, que Majito pues es mucho más versátil. ¿Pero qué le permite hacer su técnica? Básicamente Majito puede manipular el alma de todos los humanos que toque, incluido la suya propia. De esa manera te puede tocar y convertirte en una ensaimada humana si le apetece. Él se puede curar a sí mismo e incluso puede desfigurar su cuerpo para, por ejemplo, escapar por agujeros pequeños. Vamos, es una técnica que le permite ser muy ofensivo, muy defensivo, incluso le sirve para huir. Además, como funciona el universo de Jujutsu Kaisen, quitando las técnicas que son más generales, como puede ser el Black Flash o el dominio simple, cada hechicero o maldición suele tener su técnica propia, aunque es verdad que con los hechiceros sabemos que hay cierto factor genético por el tema de las familias, la herencia de las técnicas y todo esto, pero es verdad que hay hechiceros que tienen técnicas muy únicas porque las acaban de despertar y todo esto. Y la mayoría de sus habilidades surgen de esta técnica, y esto a Majito le ha permitido hacer lo siguiente. El alma múltiple, que básicamente es el poder fusionar 2 o más almas, creando una especie de rechazo ante el proceso que provoca que las almas tomen una forma muy desfigurada. A su vez, esto puede provocar un rechazo orgánico que básicamente produce un aumento de la energía maldita, y con esto Majito puede lanzar un ataque muy potente que desfigura a cientos de humanos básicamente al instante. O el ánima isómera, que es básicamente fusionar varias almas débiles que habían sido rechazadas, creando una especie de humano súper desfigurado que normalmente está muy centrado en el ataque y en la velocidad, pero a cambio tiene muy mala defensa. Vamos, pega duro pero aguanta poco. Y obviamente a mayor comprensión del alma que tenga Majito por cómo funciona su técnica, mejor serán sus habilidades. No por nada, cuando Majito comprende completamente el alma, crea ese cuerpo extraño de Majito, ese cuerpo real de Majito, porque así es su alma, ya es mucho más potente, mucho más poderoso y mucho más resistente. Lamentablemente de esto no vimos mucho, pero sin duda es una gran técnica. Y obviamente tendríamos su expansión del dominio, la autoencarnación de la perfección, que básicamente es ese espacio que vemos todo negro y lleno de manos, que básicamente al entrar ahí pues Majito te va a convertir en una mole de carne o en un florero si le apetece. Me quedo con esta técnica del universo de Jujutsu Kaisen, pero personalmente podrían haber entrado muchas más. Tenemos el comediante Takaba, que está asquerosamente roto. Básicamente todo lo que haga humor puede acabar ocurriendo, aunque me parece un poco inconsistente, ya que incluso tu estado anímico puede afectar gravemente a tu técnica. Estaba pensando también en Higuruma, sobre todo la expansión de dominio me parece muy rota, pero técnicamente si no cometes delitos no te podría afectar, así que por eso no la he puesto. Pero hay otras técnicas que podrían entrar perfectamente, pero creo que de manera general la más versátil y más útil en todos los tipos de escenarios es la de Majito, sin ningún tipo de dudas. La muerte instantánea de Yogiri Takato del Isekai, ojito con el nombre, Sokushi ga Saikyo Sugite Isekai no Yasura ga Marude Aite ni Naranain de Suga. Y la verdad es que el nombre de la habilidad la describe bastante bien, aunque está más rota de lo que puede parecer. Pero es que el título lo describe incluso mejor, ya que básicamente significa: mi habilidad de muerte instantánea es tan poderosa que nadie en este otro mundo tiene una oportunidad contra mí. Algún día tendremos que explicarles a Japón que esto no es un título, es un resumen, pero bueno. Y es que esta habilidad está bastante más rota de lo que crees, ya que por ejemplo en el capítulo 1 Yogiri mata a un dragón simplemente con decir muere, y además sin estar enterándose mucho de la película. Pero es que esta habilidad tiene alguna condición, por ejemplo como mirar al enemigo, que seas más fuerte que tu enemigo. La respuesta es que no. Yogiri no necesita
necesita ni mirarte, ni le importan tus estadísticas defensivas, ni si tienes habilidades de regeneración, ni básicamente nada. Pero es que no solo se queda ahí. Por ejemplo, tú podrías pensar que un no muerto, un zombie, una momia, un esqueleto debería poder ser invencible contra esta habilidad, porque técnicamente ya está muerto, no puede morir algo muerto. Pues no, Yogiri puede matar a no muertos. De hecho, mató a un escuadrón entero así por los jajas. Sí, puede matar hasta lo que está muerto, pero es que esto no se queda aquí, ya que esto no solo se aplica a personas, seres vivos o ex seres vivos, por así llamarlos, sino que también se puede aplicar a magias, matando esas magias o incluso matando bastones mágicos. Pero ¿queréis saber algo incluso peor? Yogiri mató a un inmortal gobernante de la vida y de la muerte, básicamente un ser que trasciende estos dos conceptos que no se le deberían aplicar. Pues Yogiri lo mató. Y estarás pensando, bueno, es un humano, físicamente es débil, deberías poder pillarlo, desprevenirlo y matarlo. Tampoco, esta habilidad se activa de manera automática aunque Yogiri no se esté enterando. Básicamente, si la habilidad detecta un peligro, acabará con aquello que ha provocado el peligro. Y ya está, no hay mucho más. Yogiri es básicamente la muerte 2.0, porque incluso puede matar a aquel que gobierna la muerte. Así que sí, es la nueva versión de Calavera de Billy y Mandy. El mundo transparente de Kimetsu no Yaiba. Y seguramente te estarás preguntando, Masca, ¿y las respiraciones? Tío, básicamente las respiraciones son lo equivalente a comerte un hongo con tu amigo y estar en plan, oh, tío, ¿por qué el cielo se cae? ¿De dónde salen esos aliens? Vamos, entre tú y yo, que son alucinaciones. Pero dejando la coña de lado, al final las respiraciones no se pueden considerar como tal un sistema de poder, simplemente, ya digo, son flipadas de los espadachines. La única, la respiración solar, que es el padre de todas las demás, pero aún así no la veo tan buena como el mundo transparente, siendo sinceros. Y además el mundo transparente puede ser aprendido por diferentes cazadores indiferentemente de la respiración que usen, y eso creo que le da demasiados puntos a favor. Eso sí, les hace falta tener la marca y además no es algo tan sencillo, porque necesitas un gran nivel de concentración, ser un gran espadachín y todo esto. Pero aún así da una gran cantidad de ventajas. Así de primeras, puedes ver el cuerpo del enemigo por dentro, observando sus órganos, vasos sanguíneos a la perfección. Básicamente es como si vieras el nude perfecto, lo ves absolutamente todo. Además, de esa manera puedes ver los puntos débiles de tus enemigos, lo que obviamente te da una gran ventaja en combate, más en un universo como Kimetsu no Yaiba, que hay algunos demonios que tenían el punto débil en sitios no tan comunes. Además, te da una percepción mejorada, viendo el mundo a cámara lenta, como si fueras una mosca, lo que mejora tus reflejos y velocidad por bastante. De esa manera, siendo mucho más fácil dañar a tu enemigo y que no te dañen. En general, una técnica simple, pero que cumple muy bien su función. Si te preguntas por qué no he metido las artes de sangre de los demonios, es porque lo he dicho, valoro positivamente las técnicas que se pueden aprender, pero si tuviera que escoger una, probablemente la brújula de la caza me parece la mejor, aunque esto es bastante discutible. El puño que superó al tiempo de Sumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok. Si te preguntas por qué no están los ojos de Adán, es porque no meto técnicas de copiar, ya que en sí no son buenas. Depende de los personajes que hayas enfrentado o te estés enfrentando. Depende cómo funcione esa habilidad de copiar, si por así decirlo tiene un guardar de las habilidades o no. Pero vamos, ya si eso le dedicaremos un vídeo a las habilidades de copiar. Pero, ¿qué es el puño que supera el tiempo? Pues la verdad es que el nombre lo define muy bien. Es un puño tan poderoso que supera el tiempo, se mueve más rápido que el tiempo. Vamos, que no pasa ni una milésima de segundo, se mueve en tiempo cero. Además, con un gran poder. Si Zeus hubiera enfrentado a casi cualquier otro personaje, se lo habría cargado casi seguro. Aunque esto hay que decirlo, esta técnica no es originaria de Zeus. De hecho, él se tanqueó una en el pasado de su padre, Cronos, el dueño del tiempo, y por lo tanto, obviamente esa técnica era de Cronos. El único golpe que Zeus se comió en la titanomaquia y se lo tanqueó sin problemas, simplemente le hizo daño en la mandíbula. Eso dice bastante de la resistencia de Zeus. Otra gran técnica del universo de Sumatsu no Valkyrie podría haber sido la octava conciencia de Buda, la que le permite ver el futuro de su rival, los próximos movimientos, la cual no está nada mal, pero como tiene la debilidad de que depende del alma del enemigo, es decir, si el enemigo no tiene un alma, como Hayuna al principio de su combate, pues técnicamente no vería ese futuro, así que por eso he decidido dejarlo fuera, aunque sería otra candidata muy idónea para este top. La sangre control de Avatar. Sí, sé que lo primero que vais a decir es Avatar no es un anime, Masca, y es cierto, pero ya que siempre se ha dicho que Avatar es el anime de Occidente, quería aprovechar esta serie para preguntaros si en esta saga de vídeos de las mejores técnicas os gustaría que incluyéramos técnicas que no fueran de anime. Yo simplemente dejo la pregunta, si la respuesta es que no, no lo podemos hacer, si la respuesta es que sí, creo que podría estar bastante interesante. Pero vamos a lo importante. La sangre control es un subcontrol del agua control, que básicamente permite manipular los fluidos del cuerpo, principalmente la sangre, ya que esta contiene grandes cantidades de agua. Eso sí, se supone que tiene la limitante de solo poder usarse durante la luna llena, aunque de esto ya hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿qué permite hacer exactamente? Pues prácticamente todo lo que quieras con tu enemigo. Puedes paralizarlo, levantarlo por los aires, forzarlo a atacar a una
aliado o incluso a sí mismo. Vamos, lo puedes autodesvivir de la vida, algo extraño, pero técnicamente lo puedes hacer. Y aunque es una técnica complicada de aprender, ya que debes ser un gran maestro agua y tener un gran potencial, hemos visto a varios personajes capaces de usarla, desde su creadora Hanma, quien le enseñó por ejemplo a Katara. Pero esta técnica puede ir más allá de esto, ya que tenemos a Yakone y sus dos hijos, Tarlok y Ammon, quienes podían usar la técnica sin necesidad de la luna llena, rompiendo así su mayor debilidad o prácticamente única debilidad. Además llevaron la sangre control a otro nivel, ya que Yakone por ejemplo usaba la sangre control sísica, que le permitía controlar a la gente sin necesidad de moverse, de hacer los típicos movimientos en los controles de Avatar, simplemente los controlaba, incluso estando esposado. Pero para mí lo peor fue lo que mostró Ammon, un auténtico monstruo, ya que él podía usar la sangre control cercenante, que servía para romper por completo las capacidades de control de la víctima. Vamos, que si tenías tierra control, pues ya no la tenías, básicamente, ya dejabas de controlar las piedras. Incluso Korra, siendo un avatar, le costó muchísimo recuperarse, así que sin duda es lo más loco de todo. Eso sí, he visto a gente teorizar que la sangre control sin luna llena es exclusivo del linaje de Yakone, pero yo al menos en el canon no he visto nada que haga referencia a esto, más allá de algunos comentarios que se pueden interpretar. Por ejemplo, Yakone nos dice que su linaje es especial con el sangre control, pero no creo que esto nos dé a entender al 100% que solo ellos pueden utilizarlo sin la luna, simplemente que son grandes maestros del sangre control de base. No sé si en los cómics o algo se dirá algo, pero al menos que yo haya visto, en la serie no. Así que técnicamente, o al menos teóricamente, cualquiera podría llegar a hacer sangre control sin luna. Y aunque tengas la debilidad de la luna llena, siendo sinceros, aún así sigue siendo demasiado útil. Poder acabar con tu enemigo, poder controlarlo de esa manera, te vuelven uno de los personajes más injustos de la serie de Avatar. La magia del tiempo de Julius, de Black Clover. Todo lo que toca el tema tiempo, ya sabéis, suele estar bastante roto. Y en el caso de Julius, bastante, ya que lo puede manipular a un nivel bastante excepcional. Un aspecto fundamental de su magia es que Julius roba y almacena tiempo de otros magos. El tiempo que absorbe de sus oponentes se guarda como una especie de energía, una especie de batería que podrá utilizar más adelante. Y con algunas técnicas esto es bastante importante, ya lo veréis. Ahora bien, ¿qué le permite hacer su magia? Por ejemplo, tenemos la cronostasis, que básicamente es detener en el tiempo a sus enemigos, en esa especie de bolas o esferas que vemos, parándolos ahí y ya está, ya los ha ganado, los ha dejado completamente quietos. Ahora bien, existe una versión mejorada, cronostasis grigora, que le permite tomar el control del mana circundante y crear un área amplia de cojones en la que cualquier hechizo enemigo queda automáticamente atrapado en el tiempo. Vamos, básicamente detiene cualquier tipo de ataque enemigo. Puede rebotar los hechizos enemigos, pero no solo es eso, además les da más velocidad porque los acelera. Te puede matar de viejo, ya que puede acelerar el tiempo de sus enemigos. Algo parecido a lo que hace Bonnie de One Piece, pero mucho más bestia porque te puede llevar a límites de que literalmente te convertirás en polvo. Puede ver el futuro, tanto a corto plazo, de esa manera puede esquivar los ataques de sus enemigos, pero también a largo plazo, siendo una especie de visión del futuro, viendo futuros negativos. También puede curar sus heridas, revirtiendo su propio tiempo, de esa manera, aunque lo hayas apuñalado, técnicamente se lo podría curar, o incluso puede resucitar. Debido al tiempo adicional que ha acumulado, eso que ya os he comentado antes, pudo, por ejemplo, revivir como un yo de 13 años, porque había acumulado mucho tiempo en su tatuaje, lo que lo puede hacer técnicamente inmortal, o mejor dicho, puede resucitar siempre que tenga el tiempo acumulado, entre otras muchas cosas, ya que al tocar el tiempo casi puedes hacer prácticamente todo, y su magia llega al punto de que puede llegar a detener hasta hechizos de luz, lo que escala bastante en velocidad. Es más, puede acelerar su velocidad para parecer que vaya extremadamente rápido, entre, ya digo, muchas otras cosas. Es una magia extremadamente rota. Había pensado meter la antimagia de Asta, pero la antimagia de Asta, si no eres Asta, no es tan buena. Quiero decir, tienes que ser un portento físico para sacarle rentabilidad, o la magia del destino, pero la magia del destino chupa mana, que da gusto, así que prefiero la de Julius. Es versátil en cualquier tipo de escenario, algo que valoró muy positivamente. El APR de Knuckle, de Hunter por Hunter, el mamonazo de la deuda. La verdad es que sin duda es una de las técnicas más ingeniosas de todo Hunter por Hunter. Básicamente Knuckle le da un golpe a su enemigo. No tiene que ser fuerte, básicamente le da un pequeño toque. Ahí activará su técnica, que es básicamente este bichito azul, este bichito mono que vemos por ahí. Y lo que hace es prestarle el aura. Cada 10 segundos aplica un interés del 10%. Por lo tanto, cada vez se va acumulando, ya que al ser porcentual, esto cada vez irá más rápido, ya que es un tema de intereses. Al principio irá lento, pero poco a poco irá a más. Eso sí, Knuckle debe evitar ser golpeado por su enemigo, ya que ser golpeado es como si te devolvieran la deuda, es como si tú le pagaras al banco, por así decirlo. Pero mientras que Knuckle consiga esconderse y huir del enemigo, esta deuda irá incrementándose, lo que hace que trabaje muy bien con usuarios como por ejemplo
ejemplo, el camaleón, que este tío al hacerse invisible completamente, ya que no se podía ni sentir su nen, pues hacía que Knuckle desapareciera técnicamente. Lo interesante y verdaderamente roto de esta técnica es que cuando la deuda supera la cantidad de aura que tiene el enemigo, básicamente entra en banca rota. Ya aparecen los del banco y le expropian la casa. En realidad no pasa esto, pero sí que le expropian el nen. Durante 30 días no podrá usar nen. De esa manera queda completamente vulnerable y débil ante Knuckle y sus aliados. Por lo tanto, es una técnica brutal y extremadamente rota para derrotar a gente más fuerte que tú. Sí, probablemente te haga falta ayuda, pero poder derrotar a usuarios que técnicamente son no 10, ni 15, ni 20, sino a saber la cantidad de veces más fuerte que tú, es una técnica muy buena. Sí, obviamente hay poderes como los de Aluka, pero obviamente tienen sus complicaciones. Quiero decir, si no sabes cómo utilizarlo y tendrías que ser un tercero para utilizarlo, puedes acabar muerto o acabar muerto tus conocidos o todos literalmente. La de Netero es extremadamente poderosa, por ejemplo, pero vimos la cantidad de tiempo que le llevó dominarla. Son demasiados años. Y por ejemplo, una que quería poner sí o sí era la técnica de la princesa Camila, que básicamente es que su bestia Nen, cuando la matan, mata al asesino de Camila y básicamente la revive. Sí, está muy rota, pero tienes que matarla para que se active. Tiene un percance bastante gordo. Por lo tanto, creo que el APR de Knuckle funciona en muchos tipos de escenario y aunque haga falta un poco de ayuda para sacarle toda la rentabilidad, creo que vale la pena mencionarla. Y siendo sinceros, me hace gracia que una técnica que sea básicamente deudas esté en el vídeo. La manipulación de la materia de Atomic de la serie Invencible. En general, valorar una técnica en el universo Invencible es complicado, ya que no tiene un sistema de poder establecido. La mayoría de personajes son simplemente fuerza bruta, te pegan fuerte, pueden volar, poco más, o tecnología extremadamente avanzada. Por eso elegí los poderes de Atonip. Básicamente su habilidad se resume en manipulación de la materia. Es cierto que dentro de la ficción no es uno de los personajes que mejor utiliza este tipo de poder. Están algo limitados, pero aún así están bastante rotos. Ya que sabemos que puedes reorganizar los átomos para cambiar los elementos por completo, vamos, que de una lechuga te saca una hamburguesa. De manera canónica hizo algo parecido, con un sándwich saca una hamburguesa o algo así. Puede alterar la materia para crear estructuras complejas, desde una simple casa hasta construcciones mucho más elaboradas. Eso sí, debe hacerla de manera precisa, porque si digamos los cimientos no están bien montados, se puede derrumbar y literalmente provocar un accidente. También puede crear barreras, armas, aumentar la densidad del aire para detener a sus enemigos, como hizo con Conquest, por ejemplo. Incluso se ha modificado a sí misma, ya que de manera canon se ha aumentado unas cuantas tallas de pecho. Sí, esto pasó, lo cual fue una gran ventaja sobre todo para Mark, para Invencible. Pues sí, pero bueno, te ahorras la operación estética, no está mal. Sin embargo, lo más roto y por lo cual se lo pongo aquí sí o sí, es que cuando Atomic está al borde de la muerte, digamos que es el limitador, porque sí, Atomic tiene un limitador de manera literal, desaparece y puede utilizar su poder al 100%. Y esto puede ser tanto ofensivo como defensivo. Un gran ejemplo de ofensivo es cuando básicamente la deja al borde de la muerte y esta lanza un rayo a toda potencia y digamos que deja bastante frito a Conquest. Pero además esto puede utilizarse de manera defensiva. Básicamente Atomic es inmortal incluso al paso del tiempo, ya que cuando muera de vejez esto se activará y simplemente la rejuvenecerá y volverá a estar completamente bien. Sin duda es un poder extremadamente roto. Sirve de manera ofensiva, sirve para ser la mejor arquitecta del mundo y además técnicamente te hace inmortal, a no ser que te hagan un one shot literal y te hagan desaparecer completamente. El Musou Tensei de Hokuto no Ken. Vamos con un clásico. El significado de Musou Tensei es básicamente la transmigración del alma sin pensamientos. He visto otras traducciones, pero básicamente significaría esto. ¿Pero qué es esta técnica? Pues básicamente es el padre del ultra instinto. No exactamente, pero veréis que se le parece bastante. El Musou Tensei es la técnica suprema del arte marcial Hokuto Shinken, las artes marciales que practica Kenshiro, el protagonista de Hokuto no Ken, entre otros personajes. Es una técnica muy complicado de aprender. En los 2000 años de historia de esta arte marcial apenas han habido personajes que hayan llegado a utilizarla, ya que como tal no se entrena, sino que tiene ciertas condiciones para que aparezca. ¿Y cuáles son? Obviamente ser un maestro del Hokuto Shinken, si no obviamente pues no vas a poder. Segunda, debes sentir una gran tristeza, como perder a seres queridos y en general ser una persona con cierta empatía, como Kenshiro, lo que le ayuda mucho a obtener y dominar esta técnica. Y por último, debes alcanzar la iluminación, trascendiendo el ego y abandonando tus ganas de venganza y prácticamente dejando tu mente en blanco. Ya os digo, por esto me recordaba bastante el Ultra Instinto. Pero ¿qué es lo que hace esta técnica? Básicamente vuelve al usuario intangible, no puede recibir ningún daño físico. Además, al pasar sobre un rival, este dañará al enemigo, porque básicamente cuando adquieres el Musou Tensei te conviertes en la nada, es abandonarlo todo y al ser la nada no puede ser dañado, pero la nada sí que puede dañar porque la nada es poderosa. Aunque es verdad que hay ciertas técnicas que sí que pueden llegar a dañar el Musou Tensei
Sensei, como se llega a ver en Hokuto no Ken, que son técnicas que básicamente dañan la nada, lo cual es bastante raro, pero en la mayoría de casos es una técnica que te hace intangible y además te permite dañar. Y en un universo como Hokuto no Ken, que existen golpes que te fulminan de una, esta es la mejor técnica sin ningún tipo de dudas. Está asquerosamente rota y aparte es el papi del Ultra Instinto, así que se merecía estar aquí. Infinity, de Merlin, de Nanatsu no Taizai. Este es un poder único poseído solo por Merlin, y aunque puede parecer muy simple a primera vista, es precisamente eso por lo que lo he escogido, lo que lo hace extremadamente poderoso. ¿Pero qué hace Infinity? Básicamente permite que Merlin mantenga activos sus hechizos todo el tiempo que quiera, de manera indefinida, hasta que ella decida parar. Por ejemplo, un hechizo de llamas de forma infinita, o congelar a un enemigo eternamente, o incluso dejar de envejecer. Es más, esta técnica está clasificada como técnica injusta dentro de su propio universo. También hay que añadir que técnicamente puede hacer más poderosos a sus hechizos, ya que puede canalizar mucha más energía mágica a través de Infinity, aumentando de manera exponencial el poder de hechizos. De esa manera, hechizos que podrían ser simples pues fueran mucho más poderosos. Incluso seres como el Rey Demonio o la Deidad Suprema, de los seres más poderosos de este verso, por no decir lo que más, quitando el caos, reconocían que era una técnica extremadamente poderosa y que la querían en sus tropas. Otras técnicas que podrían haber estado serían, por ejemplo, Full Counter de Meliodas o el Sunshine de Scanor, entre otras muchas técnicas, pero suelen estar limitados. Por ejemplo, Full Counter solo sirve contra técnicas mágicas. El Sunshine depende de la presencia del sol, depende de la hora. Sí, está The One, que es extremadamente poderoso, pero es un minuto. Por eso creo que Infinity, al ser más versátil, al no tener una debilidad destacable, merece estar aquí. Por cierto, no sé si en los 4 jinetes hay mejores técnicas. Probablemente sí, al ser la secuela y que las escalas de poder hayan aumentado, pero no lo sé, no la he visto, así que meto esta. Si el día de mañana me leo los 4 jinetes, pues probablemente lo meta en un posterior top. Perdón por eso, pero es lo que hay. La Hobby no Mi de One Piece, de Sugar. Antes que nada, recordemos que aquí no solo valoramos poder, sino también utilidades fuera de combate y también dentro. Y en ese aspecto, la Hobby no Mi es una bestia, ya que si solo valoráramos poder, pondríamos alguna zona mitológica o alguna logia. Pero bueno, para empezar, detiene el envejecimiento. En el momento que consumes esta fruta, dejas de envejecer. Imagínate tomarla en tu mejor momento físico, con 20 y pico años. Especialmente si eres una chica con página azul, resultará extremadamente rentable. Pero bueno, dejando las coñas de lado, vamos a lo importante. Aunque no lo parezca, esta fruta en combate está muy rota. Si el usuario logra tocarte, es prácticamente un one shot, ya que te convertirá en un juguete, reduciendo drásticamente tu poder y capacidades. Supongo que con haki de armadura y tal te podrás defender, pero no así sigue estando extremadamente roto. Sin embargo, esto no es el verdadero potencial de la fruta. Una vez convertido en juguete, nadie puede ayudarte, porque todo el mundo se olvidará de ti. Sería como si nunca hubieras existido. ¿Te imaginas lo roto que está eso? Esta fruta sería perfecta para liberarte de esos políticos hijos de puta que no paran de aumentarte los impuestos. Y eso es algo maravilloso y bonito. Literalmente podría ser el mejor asesino del mundo, entre comillas, porque nadie recordaría a la víctima y ni siquiera se abriría una investigación. Pero esto no es todo. El usuario puede dar órdenes absolutas a esos juguetes. Básicamente podrías tener trabajadores, entre muchas comillas, completamente gratuitos. El sueño de cualquier explotador. Además es posible crear soldados defensivos, bastante más poderosos. Creo que era algo así como fusionando a varias personas convertidas en juguete y crear una especie de casconeces gigantes, que supongo que lo podrás hacer de otra forma, o no sé si la forma está predeterminada por la fruta, pero estos ya eran bastante más útiles en combate. Es decir, puedes llegar a crear un ejército, no extremadamente poderoso, pero es otra utilidad. Es una fruta que te hace no envejecer, con la cual puedes eliminar a tus enemigos de la historia y que además puedes ordenarles lo que quieras. Lo único malo es que si te desmayas la gente vuelve a la normalidad, pero aún así son tantas ventajas que me parece la fruta más rota de todo One Piece. Menos mal que técnicamente esta fruta lo tenía una niña entre comillas, porque en realidad era bastante más adulta. La magia de hongo Den de la serie Dorohedoro. ¿Conoces a Komoki de Boku no Hero? Pues este tío es su padre, pero mucho más roto. ¿Qué le permite hacer esta magia? Bueno, empecemos por lo más fuerte. Puede transformar a los seres vivos en hongos, sin contacto directo. Simplemente con el humo que expulsa los convierte en hongo y pasas a ser parte de su ensalada. Sí, esto es canon. También puede crear hongos de la nada y pueden ser gigantes, básicamente como pequeñas estructuras o incluso más, cambiando así la geografía de la zona. Puede crear hongos especiales, ya sean explosivos o incluso tóxicos, y es bastante obvio, pero estos hongos se pueden utilizar como alimentos, es decir, prácticamente tienen comida ilimitada, así que fuera de combate también es bastante útil. Un poco gore, porque muchos de esos hongos son personas, pero bueno, es lo que hay. No por nada, este personaje prácticamente controla todos los negocios del mundo de los magos, y hay magos bastante poderosos. Podrás pensar que su rango de ataque no es grande para equilibrarlo un poquito, pero te equivocas. En un incidente conocido
conocido como el hongo de la muerte, expulsó tanto humo que podría tragarse una ciudad entera. Así que su rango de ataque es bastante alto. Es verdad que debe estar un rato expulsándolos, pero puede estar horas sin ningún tipo de problemas. Puede crear una armadura de hongo y protegerse de los ataques con ellas. Sí, armadura de hongo, pero bueno, teniendo en cuenta que en el Terraria existe la armadura de cactus, tampoco es tan raro. Puede crear muñecos de hongo que controla para la distancia, que pueden servir para espiar, pasar información, o incluso una versión gigante como si fuera una especie de golem de hongo bastante poderoso. Pero ¿sabéis qué es lo peor? En caso de que no te pueda transformar, porque en su universo hay personajes que resisten la magia técnicamente, pues En puede meterte esporas dentro de ti y hacerlas explotar, reventándote órganos internos como puede ser el estómago, pulmones, entre otros. Sí, te puede matar de una y mil maneras. Sin duda el personaje más roto ofensivamente hablando de la serie. Es verdad que existen algunas magias que podrían haber entrado, como la magia temporal de Nikaido, la magia Gyoza o los demonios. Pero los demonios los he querido dejar aparte porque a los entes divinos en general no los he querido meter en este top y los demonios en este universo están demasiado rotos. La magia temporal de Nikaido tiene bastantes reglas y está limitado. Y la magia Gyoza en cierta manera depende de los demonios por la varita y tal, así que he preferido no meterlas. Esta podría ser discutible, pero aún así creo que el chico de los hongos ya está lo suficientemente roto. El Taioken de Dragon Ball. Antes que nada, cállate y deja que te explique por qué he escogido esto y no he puesto ni el Ultra Instinto, ni Genkidama, ni la técnica que tú quieras. Porque tienen unos cuantos peros todas estas técnicas. Primero, el Ultra Instinto. El Ultra Instinto está sobre todo roto en Los Ángeles. Y ya he dicho que seres divinos no quiero meter. Como tal, sí, es una muy buena técnica, que a que te permite esquivar prácticamente todos los ataques en modo automático está muy bien, entre otras grandes virtudes que tiene. Pero hay algo muy malo que tiene el Ultra Instinto. Es asquerosamente complicado de aprender lo mínimo. Rossi sabemos que tiene pequeñas bases y es un artista marcial con más de 300 años. Y Goku ya ha empezado a dominarlo, pero incluso así le cuesta. El desactivar básicamente tus sentimientos invitado a un combate no es algo fácil. Así que teniendo en cuenta su dificultad, yo no lo metería. Además, sabemos que al final la fuerza bruta puede acabar superando el Ultra Instinto. La Genkidama, sí, una gran técnica, pero tiene varios peros. Una, tú tienes que acumular energía y para que sea totalmente útil contra un enemigo poderoso tienes que acumular energía de otros seres vivos, lo cual lo veo un gran inconveniente. El Kamehameha, Makenko Sapo, tengo un problema con estas técnicas. No sé cuál es la mejor. Sí, hay algunas que sí que está bastante claro, pero en general las técnicas que son ráfagas de ki dependen sobre todo de la fuerza del usuario. Es decir, no es que la técnica sea tan buena, es que el usuario normalmente que utiliza esa técnica está roto o es superior a su oponente. Os diré más. Por ejemplo, hubiera puesto antes al Kenzan que estas técnicas. ¿Por qué? Porque sabemos de manera canónica que sirve para matar a personajes más fuertes que tú, como Krillin con Nappa, al ser una técnica cortante. Algunos diréis que el Hakai, pero el Hakai estamos un poco con lo mismo que el Ultra Instinto. Es una técnica relativamente complicada, quizá no tanto, pero sí que la considero complicada, una técnica que normalmente es exclusiva de los dioses de la destrucción y un poquito lo mismo que con los ángeles. No quería meter a personajes tan divinidad. Pero, ¿qué pasa con el Taioken? El Taioken es una técnica simple, muy fácil de aprender. Una vez Tenzin Han nos mostró esa técnica, una infinidad de personajes ha mostrado ser capaz de usarla sin ningún tipo de problema. No depende de tu nivel de poder, es una técnica que puede afectar a enemigos mucho más poderosos que tú de manera canónica. Sí, es verdad que no es una técnica poderosa porque como tal no hace daño, pero el dejar ciego y desconcentrado a tu rival es muy importante, y más en un universo como Dragon Ball. Si no, preguntárselo a Goku. Perder la concentración en este universo es demasiado importante. Que sea una técnica que casi cualquier personaje pueda aprender, independientemente de los niveles de poder, que pueda afectar a personajes más poderosos que tú, lo hace muy buena. No sé si habéis visto alguna vez la imagen esta de Krillin utilizando el Taioken, después el Kenzan, y preguntarse para sí mismo, ¿por qué no hago esto con todos los enemigos? Aunque esto es una exageración, técnicamente es algo cierto. Un Taioken más un Kenzan o una buena técnica es prácticamente un one shot a la gran mayoría de los personajes de este universo. Personalmente me parece la mejor técnica porque cumple uno de los criterios para mí más importantes: la facilidad de ser utilizada y que pueda servir contra casi cualquier tipo de enemigo. Es verdad que tiene una desventaja, funcionará bien la primera vez, una vez ya sabes el truco pierde su utilidad y una Hafase solo lo contea, pero bueno, no suele ser algo muy habitual en los combates. Quizá algo polémica, pero para mí el Taioken es una técnica asquerosamente buena y un pelín infravalorada.